En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh divino amor, oh lazo sagrado que nos unes al Padre y al Hijo, Espíritu Santo Todopoderoso, Consolador de afligidos, penetra en los más profundos abismos de nuestros corazones. Derrama tu refulgente luz sobre estos lugares incultos y tenebrosos, y envía tu dulce rocío a esta tierra desierta para repararla de su larga aridez. Envía los rayos celestiales de tu amor hasta el fondo más misterioso del hombre interior, a fin de que penetrando en él encienda el vivísimo fuego que consume toda debilidad y toda languidez. Ven pues, dulce consolador de las almas desoladas, refugio en los peligros y protector en las tribulaciones. Ven tú que lavas las almas de sus manchas y curas sus heridas. Ven fuerza del débil y apoyo del que cae. Ven doctor de los humildes y vencedor de los orgullosos. Ven padre de los huérfanos, esperanza del pobre y vida del que comienza a languidecer. Ven estrella de los navegantes y puerto de los náufragos. Ven fuerza de los vivos y última esperanza de los que van a morir. Ven, oh Espíritu Santo, ven y ten misericordia de nosotros. Dispón de tal suerte mi alma y las de todos los que nos acogemos a ti, y condesciende con nuestra debilidad con tanta dulzura, que nuestra pequeñez encuentre gracia delante de tu gracia infinita, de tu grandeza, que nuestra debilidad entre en tu omnipotencia y nuestras ofensas delante de tu multitud de misericordias. Te lo pedimos, Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que con el Padre vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Los saludo, hijas, hijos fieles en Cristo Jesús, amigos queridos, desde la parroquia San Francisco de Paula en Chapinero, con el deseo de la paz, salud y bajo el amparo y protección de la Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha amparado desde siempre y para siempre. Grandes y abundantes son los dones de justicia que Dios les ha dado en busca de la excelencia de sus almas, ya que han acogido la gracia del don espiritual por medio de los sacramentos y por medio de la palabra divina del Señor que Él les ha plantado en sus corazones para su salvación. Por eso, fruto de ello, me considero íntimamente persuadido y convencido de que cuando les comparto estas enseñanzas, me siento también impulsado por la fe y la caridad que habita en ustedes, movidos por la esperanza de alcanzar la vida de Cristo resucitado. Todo esto me lleva a considerar que si tomo interés en comunicarles algo de lo que yo mismo he recibido, no falta el compromiso de este servicio para sus almas. Por esto he decidido dirigirles esta catequesis que cierra un ciclo ya de 4 meses desde que las iniciamos para que enriquezcan su fe con un conocimiento más pleno. 3 consideraciones he pretendido con estas catequesis. Primero, enseñarles en la esperanza de la vida cristiana, que es el principio y fin de nuestra fe. También lo haremos en el futuro próximo sobre la justicia, principio y fin de la razón para estar en este mundo, y por supuesto de la caridad, que junto con la alegría y el gozo son testigos de que nuestras obras son justas. El Señor, en efecto, nos ha dado a conocer por medio de las Sagradas Escrituras las cosas pasadas y presentes, y nos ha dado poder gustar por anticipado las primicias de lo venidero. Y al contemplar cómo todas estas cosas se van realizando en este tiempo, tal como Él lo ha dicho,
ello nos debe movernos a todos a un temor de Dios cada vez más perfecto y más profundo. Yo, no en calidad de maestro, sino como uno más entre ustedes, les iré mostrando algunas cosas que nos sirvan de confianza y firmeza en la situación presente, puesto que son días malos. Y no lo digo solo por la pandemia. En verdad les digo esto, porque la obra del maligno es poderosa. Por eso debemos investigar cuidadosamente los acontecimientos, los que están por venir en provecho nuestro, y los dones con los que el Señor nos ha justificado, es decir, la inteligencia y el entendimiento. Ahora bien, tengamos en cuenta que lo que ayuda a nuestra fe primero es el temor de Dios, que no es de ninguna manera miedo, sino respeto por su voluntad y sus mandatos. Es un tiempo propicio para la paciencia, pero no para ejercitarla de manera pasiva. Y como hacía la oración al Espíritu Santo, hoy Él es nuestra fuerza y allí reside nuestra resistencia y nuestra continencia. Les aseguro que si estas virtudes perseveran santamente en nosotros en este momento de prueba, poseeremos además de la alegría, de la sabiduría, de la ciencia y del perfecto conocimiento, la facultad de llevar una vida bienaventurada en este mundo. Debemos pues comprender, si somos sensatos a los sentimientos de bondad y misericordia de nuestro Dios, que Él nos está hablando en este confinamiento, enseñándonos cómo debemos acercarnos a Él, porque no quiere que lo busquemos por caminos desviados. A nosotros nos ha dicho frecuentemente, el sacrificio auténtico es un espíritu quebrantado. El olor suave para el Señor es el corazón que lo glorifica con la caridad. Por tanto, mis queridos hijos e hijas de Dios, debemos investigar diligentemente acerca de nuestra salvación, para que el maligno seductor no se introduzca furtivamente entre nosotros y nos aparte de la vida verdadera. Tengamos en cuenta muchas recomendaciones que son de nuestra formación espiritual. Quizás no estén en la ley, quizás no aparezcan en un reglamento, pero meditemos en nuestros corazones que nuestra vida cristiana nos interpela a no dañar a nuestro prójimo, mientras simulamos rezos y actos de piedad, a no invocar el santo nombre del Señor si llevamos una vida egoísta y perniciosa, a que evitemos también toda actividad y obra vana, ociosidad infecunda, y odiemos de corazón el camino de la iniquidad y todo lo que por los medios de comunicación nos llaman a seguir sus malos ejemplos. Consideren también no replegarse sobre ustedes mismos bajo la angustia y la perturbación presente. No vivan para ustedes solos, pensando que ya están justificados, sino como ahora los invito, los exhorto a que se reúnan desde estos medios virtuales para indagar juntos lo que es provechoso para todos. En lo que dependa de nosotros, repito, no olvidemos el santo temor de Dios. Es el comienzo de la sabiduría y esforcémonos en guardar sus mandamientos para que su voluntad sea hoy nuestra paz y nuestro descanso. El Señor, sin acepción de personas, juzgará el mundo y cada cual recibirá el pago de sus obras. Por eso no nos abandonemos a la confianza de que somos de los buenos, no sea que durmamos en nuestros pecados y el príncipe de la maldad, apoderándose de nosotros, nos aparte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, consideran aún esto, amigos queridos.
Fíjense en el antiguo pueblo de Israel. A pesar de todas las enseñanzas y prodigios que Dios obró en su presencia, fueron rechazados, porque ellos rechazaron a Dios primero. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es inútil, pues la doctrina que enseñan son de preceptos humanos. Vigilemos para que en nosotros no se cumpla aquella sentencia evangélica: muchos los llamados y pocos los escogidos. Queridos, entramos en una etapa de la historia donde hemos querido ser renuentes a toda sumisión de autoridad, especialmente, repito, en esta época, y hemos considerado como enemiga de las libertades y supresora de los derechos la interpelación moral, la interpelación ética y el abandono de Dios. Yo sé que muchos, al menos nuestra generación, no los jóvenes, veníamos de siglos de una autoridad monárquica, es decir, de quizás gobiernos autoritarios, inspirados en aquella frase o en aquella sentencia de que los mejor dotados, no solamente por la naturaleza y el estudio, legitiman su derecho para que la buena marcha del Estado sea controlada y dirigida por los mejor preparados. Y repito, esta idea de emancipación, de liberación, nos ha llevado a una serie de acontecimientos, no solamente a nivel mundial, sino a nivel local, donde ha cambiado el orden político, social, económico y cultural. Pero lo más complejo de todo esto es que se ha excluido a la religión de su influencia o de su aporte en la gestión política y social. Ahora no solamente es una práctica de ritos aislada o colectiva, vigilada en algunos casos, criticada en muchos y incluso en algunos estamentos erradicada forzosamente por la ley y perseguida por considerarse enemiga o del Estado o de las libertades individuales y colectivas. Y yo, al escuchar esto, no con la arrogancia y la soberbia de quienes lo hacen, sino con la tristeza de quien necesita, como nosotros, ustedes y yo, de la interpelación de Dios en nuestra conciencia, me pregunto si no fue peor el remedio que la enfermedad, porque en ese deseo de liberación del hombre, de su incapacidad de servirse de la guía del otro y mucho menos de Dios, se ha querido servir de su propia razón y ha declarado su emancipación no de la ley, del derecho, sino de Dios. Y yo pregunto a veces si la ley es suficiente como rectora del comportamiento humano, suprimiendo la autoridad moral proveniente de las orientaciones religiosas. ¿Qué pasa cuando la razón, como ahora, que no es ni siquiera dialéctica, sino supresora de una fe o de una creencia, olvida los valores trascendentes y se convierte en fuerza de la costumbre o práctica amparada en un móvil ideológico que está poniendo en entredicho la ley natural o el derecho natural, que no busca a veces descubrir la verdad, sino imponerse como cultura social? ¿Qué pasa cuando la razón es solo emotiva y amparada en un estado laicista, pasa por encima de los derechos de otros de expresar su fe cuando ésta no hace daño
o de invocar sus deberes religiosos, o cuando la ley solamente castiga y no educa, o cuando el jurista crea la ley, pero el juez la administra muy hábilmente o a su antojo. Queridos amigos, cuando la ley se promulga, pero no se respeta, cuando no hay justicia en ella y carece de valores, la ley comienza a ser reemplazada por la viveza criolla. Me preocupa ese linchamiento invasivo de las ideas sobre el respeto que pueda haber en un Estado social demócrata de expresar por personas que tienen no solamente la investidura para gobernar, sino también para acudir a su fe y a sus principios y valores. No puede ser que ese linchamiento invasivo de ideas e imposición de leyes, donde todo se atraviesa, todo cae. Nosotros hemos pasado por la emancipación de muchos gobiernos dictatoriales que dieron seguramente justo origen a movimientos revolucionarios en el siglo XIX y que dicen haber eliminado con tal vehemencia destructiva y radical en favor de los menos favorecidos, suprimiéndolo todo y culpando a la religión y a la fe de algunos de nosotros de adormecer las conciencias de los seres humanos. Pero ciertamente ese rechazo religioso ha sido heredado por otros sistemas ideológicos que hoy por hoy son auténticas dictaduras, donde no solo individuos, sino personas jurídicas públicas tienen amplia capacidad propia y casi nula fiscalización. El modelo de comportamiento de los monarcas y sus herederos, tan odiado como criticado por el pueblo, ha sido heredado por otra clase élite de promotores revolucionarios y de los nuevos déspotas ilustrados de la geopolítica de hoy. La élite aburguesada, extravagante y privilegiada de la clase noble de antaño y que tanto molestaba a los plebeyos de ayer, ha sido reemplazada por una clase ideológica igualmente privilegiada y hábilmente amparada por los derechos constitucionales de hoy. En otras palabras, como diría el escritor Pedro Calderón de la Barca en su libro La vida es sueño, el teatro cambió de actores, pero no de escenario. Desde que el absolutismo monárquico dio paso a otras formas de gobierno y soberanía de los pueblos, el mapa geopolítico cambió a dos opciones conocidas como radicalmente opuestas. Miremos la tercera diapositiva, porque el capitalismo y el socialismo, que son consecuencias de la abolición de las monarquías, no solamente ampararon el ámbito político, sino que también transformaron la sociedad en su economía y en su cultura. Pero en ese deseo humano de emancipación, de no querer depender de otros para decidir, en esa forma muy peculiar de concebir la independencia del sujeto, pasamos de una supresión total de la libertad de opinión de una parte a la dictadura de la opinión por otro. Es que es muy diferente una ideología que una doctrina, porque la primera está amparada no en el consenso general, mientras que la segunda parte del derecho natural. En un mundo globalizado, la opinión avanza sin control,
Por momentos se deshace también en emoción o en intuición. La opinión, gracias al acelerado avance de los medios y de la tecnología, ya no era como antes en los medios de comunicación programática, orgánica, preparada. Ahora es sencillamente opinión gracias a todas las redes sociales que hay. Y esta, lamentablemente, hoy no acepta ninguna autoridad, ni religiosa, ni moral, ni paterna. No se somete a ninguna crítica ni de tasa ni de medida. Es la dictadura emancipada de quien sale del montón, aunque el otro día siga siendo del montón. Es una forma de voluntarismo anacrónico y anárquico, es decir, opiniones constantemente fuera de lugar y sin control. Es muy triste ver que en las opiniones de hoy nada de lo anterior sirve. Es lo más preocupante de ese radicalismo de opinión que en cada generación lamentablemente se paga con la misma moneda: la exclusión del otro, la aniquilación del rival. Es una mentalidad polarizada donde nadie acepta nada del otro. Es la radicalización de las ideas que empieza incluso en nuestras propias familias. Ya no hay opinión que acepte la crítica, sino la polarización donde la opinión del otro no sirve. Y en este mundo conmocionado y en aparente libertad, emancipado de los tal cual llamados mitos y tradiciones religiosas, existen, mis queridos amigos, otras formas de reclutamiento de la libertad que se están gestando intencionalmente como un movimiento de masas, donde sí veo una maniobra de control, de inducción ideológica y de mentalización combativa, que también tiene, como el despotismo ilustrado que se quiso erradicar, su propia manera de imponer su ley. Yo no sé si el sujeto y la comunidad se emancipó, si realmente tiene libertades, porque la colectivización de las insatisfacciones, de las aspiraciones de la mayoría, se han podido agrupar en ofertas revolucionarias, donde los involucrados se sienten partícipes de la solución y consideran que han salido del anonimato y por fin ya no son la clase oprimida porque se les trata como camaradas. Veo que existen objetivos o blancos humanos de adoctrinamiento, que generalmente son personas con escasa preparación académica, población vulnerable, quizás descontenta o insatisfecha socialmente hablando. Muchos de ellos provienen de hogares sin un referente válido de autoridad familiar y social, y estas ideologías los reclutan como blancos en muchas situaciones de conflicto. Como dicen, alguien tiene que pagar los platos rotos. Pero también la ley del mercado tiene su forma de reclutar la libertad y mentalizar la individualidad del sujeto hacia lo que la ideología pretende, y es hacerle creer a cada persona que es su decisión propia y no la del mercado, que es su necesidad y no una estrategia empresarial. Así el individualismo, de lo que hoy denomino capitalismo salvaje, tiene su propia manera también de controlar el egoísmo de cada persona, haciéndole creer que decide por sí misma, cuando ya es todo un negocio del mercado hábilmente orientado, generalmente por personas con éxito, con fama o con fortuna, bien adiestrados y adoctrinados para que la gente consuma, para que la gente mire a través del mercado no su necesidad, sino lo que la ley de consumo desea. También existe una forma hábil de reclutamiento masivo de libertades colectivizadas en las mutuas insatisfacciones, pero estratégicamente orientadas para el beneficio de una élite común.
Yo no sé si hay libertad, si nos emancipamos, pero realmente tanto una opción como otra, no sé si la persona sigue siendo dueña de sí misma o está realmente sutilmente controlada por otra dependencia. Emancipar la razón es dejarla también al vaivén de las masas y de los vientos de cambio, que la persona actúe como se siente o como se piense, con normas mínimas de conducta, pero donde impera la fuerza propia o de la costumbre. Yo sí creo que hoy más que nunca se necesitan los valores y principios morales. Yo no creo que el absolutismo haya muerto, simplemente el despotismo ilustrado cambió de actores, pero no de intenciones. Sí, el mundo se independizó de Dios, pero el hombre se subordinó al hombre, a su codicia de poder y a su dominio. Bien dice un refrán que el poder atrae lo peor y corrompe lo mejor. Por eso pido a los creyentes católicos que recuerden también el tiempo de Jesús. Él tuvo que convivir con una clase privilegiada no solo civil, sino religiosa, y con unos rebeldes llamados celotes, que como Judas quisieron unir al maestro a sus justas luchas independentistas. ¿Recuerdan cuál fue la solución que le dio Jesús a los judíos de su tiempo? Créanme, hijitos, que este problema, dirían nuestras abuelas, es más viejo que la panela. Invoco durante estas reflexiones que he hecho cuando comenzó la pandemia que los católicos no solamente estamos en el deber de celebrar nuestra fe, de convivir con nuestra iglesia, con nuestra doctrina, sino también a pensar en lo que nos viene. Porque pensar no es dejar volar la imaginación de forma indeterminada o maliciosamente. Es reflexionar y poner al día la conciencia, esa que nos han formado en los valores y principios morales, éticos, porque ella es la que nos sirve como revisión de vida, porque donde no hay principios o valores ajenos a mis concepciones personales, la conciencia sencillamente ha muerto. Y Dios nos guarde a nosotros los católicos de ello, porque es la muerte del alma. A mí me preocupa cuando no hay techo, no hay límite a lo que yo concibo como importante y como necesario, no solamente como individuo, sino como colectivo. Yo estoy seguro que la pandemia no solamente nos recuerda que no somos indestructibles, nos recuerda sobre todo que somos hermanamente humanos, unidos no solo en la calamidad, sino también en la responsabilidad y la solidaridad. Y creo que no es la primera pandemia ni será la última, a menos que se haga algo más que sacar una vacuna. ¿Y qué es hacer algo más? Queridos amigos, que si usted no piensa, otros lo harán por usted y muchos de ellos a veces con astucia y dolo. Yo no puedo concebir gente mecanizada exponiéndose como hace un motociclista irresponsablemente para que por no respetar las, las leyes o las vías sufra en su propia humanidad. Al menos el que conduce un vehículo es la carrocería la que se afecta, pero en un motociclista es la humanidad. No puedo creer que esa soberbia de emanciparnos de Dios sea suficiente para que solamente dependamos de la ley que hacen otras personas tan humanas como nosotros. No sé si mejor preparadas, al menos en lo que corresponde a la ética y a la moral. Repito,
hay que hacer algo más. Se debe aprender y eso es un deber no solamente a nosotros como militantes en la iglesia, sino a todo ciudadano, a aprender a hacer un juicio crítico que va mucho más allá de la opinión. Vuelve a tomar como recurso la escritura. Imagínese una persona que nunca pide un consejo, o porque es muy ilustrado, o porque conoce su negocio. Tarde o temprano, si cae, no solamente se va él, sino que arrastra a sus seguidores. Y lo vemos en la gestión política, cuando un dictador, sin un principio moral o ético superior, se deja manejar solamente por su ideología. Como dice el Señor Jesús, y se lo decía a sus discípulos, aludiendo a los fariseos, son ciegos y guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al pozo. Repito, una cosa es la doctrina basada en el derecho natural, en principios naturales, es decir, que benefician en general a todos y no de ideologías que solamente benefician a un sector o a un pequeño grupo. Aquí lo correcto es aprender a resolver bien, no reprimir la razón, pero tampoco dejarla a expensas de mareas y vientos de cambio. Nuestra fe es educada y no solamente en la doctrina de la iglesia, sino en el sentido común. Yo no creo que hoy excluir a las personas de una opinión religiosa sea problema de proselitismo. Yo creo que aquí lo correcto es aprender a resolver bien y eso nos enseña nuestra fe, porque la vida no es solo deseo, es también frustración y confrontación con la realidad. Los buenos valores, los principios que lo inspiran, que son además de origen trascendente, para nosotros como católicos nos sirven de piedra de apoyo, si no acabaríamos como muchos amargados, frustrados, engañados, descarrilados o dañando, destruyendo al rival y pensando que eso es lo correcto. Yo por eso quiero proponerles una definición de fe para que la compartan, porque uno va a hablarle a alguien de que es creyente y dicen, yo no soy religioso, yo soy ateo, pero es que la fe no tiene que ver necesariamente con proselitismo religioso. ¿Qué es la fe? Y lo que nos ha ilustrado a nosotros como creyentes a seguir no una ideología, no una doctrina, a una persona. Me preocupa la náusea de religión de esta generación. Y créame, el enemigo no es Dios. Es el mismo hombre cuando se convierte en lobo del hombre. Para mí, en sentido estricto, la fe es una función existencial, es decir, vitalmente humana. Todos tenemos fe en algo o en alguien, porque eso es lo que determina el modo de ser y hacer o de un individuo o de una colectividad. Me preocupa que yo ponga mi fe en alguien que no conozco o simplemente lo conozco porque leí algo que me escribió en un papel. La fe es lo que mueve al individuo hacia lo esencial, hacia lo más importante. Es el elemento sobre el cual gravitan sus decisiones y sus opciones. Y puede ser una fe derivada porque otro me mostró o porque me pagó, o puede ser una fe educada, basada no solamente en el sentido común, sino en una revisión crítica
de lo que me están enseñando. Puede ser una fe por imitación y me preocupa cuando yo imito a un extraño, porque cuando se me pierde la autoridad o familiar o de alguien cercano, me estoy exponiendo a que un extraño me diga qué tengo que hacer con mi vida. O una fe por resolución, fruto de una experiencia validada antes críticamente. Y eso es la fe nuestra, la católica. Repito, esto no es proselitismo religioso. Lo que se espera en nosotros, que somos creyentes, es que la fe se forme fruto de unas convicciones propias del individuo. Y nosotros no enseñamos la fe como simple doctrina o ideología. Educamos en la crítica, en la razón y en la convicción. Unos ejemplos. Para una persona, pobreza, y yo miro mucho los movimientos y esas manifestaciones donde jóvenes se ponen como escudo humano detrás de una ideología, me preocupa cuando una persona pobre lo ve como una desgracia. Cuando uno educa la fe, puede encontrar que la pobreza no es una desgracia, sino una virtud. Depende del principio y el valor en el que fue formado o instruido. Por ejemplo, para una persona, el dinero lo es todo. Y como dice, el fin justifica los... Me preocupa que veamos como único enemigo a Dios, como si Él nos estuviera quitando nuestras libertades. Siento una profunda nostalgia de Dios, especialmente en la generación presente. Siento una tristeza de que hoy se hable de libertad para opinar, para decidir, cuando hemos estado a veces más subyugados y más esclavizados por otras cosas. Colocaba yo ejemplos sencillos. No puede ser que veamos la pobreza como una desgracia y no como un principio de virtud. Que veamos el dinero como el todo y no como un medio y un recurso. Y que para muchos el poder sea signo de control y de dominio y no un sinónimo de deber y de servicio. Hemos perdido las huellas del Evangelio con esta generación. Se han quedado con unos mandamientos que no son imposición, sino orientación. Y vuelvo al tema de la fe y su objetivo, porque cuando la fe es el objetivo y no tiene un juicio crítico, no piensa, entonces carece de valores y carece de principios y se trastornan los ideales. Y vuelvo al motivo, cuando solo se actúa y no se piensa, otros lo van a hacer por nosotros. Cuando usted decida y actúa sin más, sin consultar,
sin tomar en cuenta juiciosamente otras alternativas, pregunto si ejerció su soberana voluntad o simplemente su capricho. ¿Esta sociedad estaba preparada para emanciparse o simplemente está cambiando bruscamente de dueño? Cuando termine esta pandemia, habrán sobrevivientes. ¿Qué haremos si Dios lo permite? Vuelvo al cuestionamiento. Se trata de reflexionar y de entender de qué se trata todo esto para cada uno de nosotros, porque cuando termine esta pandemia, esperan o nos esperan oleadas de marchas, protestas, reclamos, paros, propuestas políticas o económicas, negocios, más impuestos o simplemente decisiones familiares que tomar, opciones sobre nuestro futuro. Algunos dirán, como el profeta Jeremías, mira que no sé hablar, soy tan solo un muchacho, eso no me corresponde a mí. O como el profeta Zacarías, ya soy muy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Hay formas de dejar que otros decidan. Permítame a propósito tomar el Evangelio de Mateo. No hace muy largo el tiempo que se propuso como liturgia en la misa. En el capítulo 12, y voy a leerlo textualmente para que veamos que no es proselitismo religioso, que nuestra fe tiene no solamente un juicio crítico de la realidad, sino sentido común para tomar decisiones que me interpelan no solamente a mi condición como individuo, sino también como comunidad. Voy a leer textualmente ese capítulo. A Jesús le seguían muchos, sanaba a todos y les pedía encarecidamente que no lo divulgaran. Así se cumplió lo que anunció el profeta Isaías. Miren a mi siervo, a mi elegido, a quien prefiero. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie la justicia a las naciones. No gritará, no discutirá, no voceará por las calles, no quebrará la caña débil, no apagará la vela vacilante, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre esperarán las naciones. Me parece interesante cómo propone este texto bíblico y el profeta a Jesús, no como líder, ni como gobernante, ni como solución política ni social a los problemas. Es interesante que lo propone como servidor. Y es quizás una de las razones por las cuales yo lo elijo por encima de cualquier propuesta o panacea ideológica o política. Me parece tan centrada, tan como fue en su tiempo, como fue para este tiempo presente.
Mire, esto baja de presupuesto cualquier ideología humana o propuesta humana en la que muchos de nosotros corremos o nos reclutamos. Todo humano, todo ser humano quiere ser feliz. Cada uno tendrá su presupuesto a su manera, pero salgámonos de los presupuestos de los impíos, miremoslo desde los presupuestos meramente humanos. Una familia, unos hijos, unos bienes, una renta, una vida tranquila, ojalá con momentos de recreación, de descanso, una vida sin apuros y menos en contextos como el actual. Una persona que puede tener un futuro tranquilo, es despedida, un conflicto familiar, separación de sus padres, una vida tranquila, ojalá sin afugias y ojalá una muerte sin dolor. Ese presupuesto humano sano tiene sus contratiempos. Quien venga a ofrecerme eso, créame que va más en deseos que en realidades. Máxime cuando hay personas que desean no una vida como esa, sino mucho mejor. No esa vida sencilla, sino que lo quieren todo. Y esa vida que unos tienen y que se ve en las grandes diferencias sociales, no solamente económicas, sino culturales, tiene un costo. Yo sé que muchos como propuesta pues la pueden vender, pero reflexionemos. La vida arreglada, la vida perfecta no existe. La vida, como muchos se la dan, necesita que otros la sostengan. Así es. Y muchos que la venden, para poseerla, necesitan que otros la patrocinen o que otros la sostengan. Esto es tan de sentido común como cuando se construye una pirámide. Las piedras de arriba deben sostenerse por numerosas piedras abajo. Esas vidas cuestan y otros las deben pagar. La ley del mercado existe no solamente para el capitalismo, sino también para el comunismo. A quienes les están vendiendo hoy una idea revolucionaria de que ya no habrá brecha entre ricos y pobres, creo que está construyendo una ideología de pensamiento, pero no cambiará una realidad concreta. Porque la ley de mercado existe en el capitalismo o en el comunismo. Si alguien gana, otro pierde. En la ley de oferta y demanda, si se quieren ventajas o privilegios, otros deben asumir los costos y las pérdidas. Queridos, ¿de dónde sale el dinero de los que hoy lo tienen?
La palabra es sencilla, suena feo, pero es sencilla. Se llama explotación. Y créame que cuando les digo, no solamente la naturaleza es explotada, las ofertas de inclusión justas de una u otra opción política para el bien común pueden ser correctas en su propósito, en su propuesta, pero, y aquí está el pero, se corrompen cuando el hombre no tiene límites ni controla su conciencia ética y moral, cuando renuncia a la subordinación trascendente y se permite contagiar por la envidia y el deseo incontrolado de poder y satisfacción propia. Cuando un sistema, llámese como se llame, no tiene mecanismos efectivos de fiscalización y regulación independientes de su dominio, cuando no hay un límite que frene la dictadura de las ideas humanas o compre las conciencias, estamos ante las dictaduras que tanto daño han hecho y seguirán haciendo a la comunidad humana. Es la filosofía del hoy. Cuando una humanidad es inmanentista, cuando una humanidad se emancipa de Dios, todo se resuelve en un corto límite que se llama esta vida temporal. Muchos filósofos desde el siglo XIX enfatizaron que ante el derrumbe de las concepciones tradicionales y religiosas de la cultura, ante la negación de un cielo o de un infierno y por ende de un premio o un castigo, cualquier principio de trascendencia o cometido superior de la vida que no tiene una explicación verificable frena la vitalidad y el arrojo de la vida. Y entonces solamente quedamos expensos o expensas del uso de la razón y de la experiencia medible, de las opciones concretas y abiertas que no giren en torno a cosas inexistentes. El signo visible de medición hoy de la comunidad mundial en el siglo XXI es el bienestar y la prosperidad. Esa es una forma de hedonismo clásico que respetablemente como doctrina ética, si se quiere, encuentra el bien en la búsqueda de la satisfacción y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. ¿Y será que todos cabemos en esa idea? Para mí es un nihilismo liberal, porque cada persona se da la vida que se merece y los demás que no puedan o no alcancen o no tengan los medios, como se dirá hoy, ánimo y suerte, aunque en ello, repito, haya víctimas y se atropelle el bien de los otros. Me cuestiona que hoy nos parezca la propuesta que nos hace el Evangelio que acabo de leer, nos parezca más absurda que la propuesta que hoy el racionalismo humano propone. No sé cuál de las dos, según el contexto humano, es más absurda, sino si aquella que me centra en una realidad, pero que también me hace tomar conciencia de que es posible realizarme existencialmente cuando mi objetivo, cuando mi fe está puesta en una realidad que no me sobrepasa como persona, pero que me hace también
reconocer mis propias limitaciones y mi auténtica dignidad y realización como persona. A otra que me idealiza, pero que realmente nunca va a cumplir aquello que me promete. Y sí causa en mi corazón, en mi razón y en mi conciencia profundas grietas que me hacen tomar partido de propuestas, aunque con ellas dañe o afecte la vida de otros. Quiero sintetizar esta primera parte de la catequesis de cierre sobre el tema de la esperanza cristiana y que se ha denominado la nostalgia de Dios, con tres cuestionamientos. Hay urgencia, no solamente nuestra, sino mundial, para que esta pandemia termine, no solo por las víctimas, sino también por los damnificados que está dejando. Ya incluso se habla de estrategias, de políticas para reactivar la economía y la vida social de la comunidad humana. Pero algo que debió activarse, entre otras cosas, es la conciencia, que parece estar silenciada y distraída en algunas personas. El problema de la conciencia que lastima, que molesta, es que en situaciones como las actuales debería haberse activado, porque si no es ahora, ¿cuándo? Sin embargo, se silencia, es como negarnos a pensar, mejor dicho, no pensar, vivir, o enseñarse a vivir distraído, no pensar en serio. Y la situación hoy nos obliga no solamente como individuos, sino como colectivo a pensar en serio. Pero seguimos siendo espectadores de personas que aún siguen como engolosinados en lo propio, en lo cotidiano, en lo rutinario, en hacer, trabajar, producir, comprar, vender, divertirse, y pues en eso no se piensa, en eso se actúa. Y veo como dos preocupaciones, el de vivir una vida distraída a pesar de lo que está pasando y el que a pesar del confinamiento aún haya personas con el miedo a encontrarse consigo mismo y reflexionar sobre qué estoy haciendo con mi vida. Bueno, si hay conciencia de lo que significa la vida. Y en todo este tema de emancipación, pues lo que he visto es que el emanciparnos de Dios también nos ha traído una indigencia espiritual. Y lo digo también como anécdota, cuando una madre le preguntó a su hijo, ya un muchacho en universidad,
Usted sabe que los que no estamos, que no somos de esta generación, bueno, nos da un poco duro la tecnología. Y los muchachos de esta generación son muy hábiles en esa parte. Y mientras esta señora buscaba alguna información en el internet, le preguntó a su hijo universitario: hijo, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y el hijo, mientras revisaba su celular, le contestó: no sé ni me importa. Cuando el filósofo existencialista Albert Camus, escribió su libro titulado Calígula, yo leí alguna buena parte de ese libro, pero no lo recomiendo, pero me pareció importante que este filósofo existencialista, más que la vida de este emperador, diagramó un poco lo que puede pasar con una humanidad y sus líderes que buscan desesperadamente la realización del hombre y su bienestar a toda prueba. Y es que decidirse a ser bueno no es fácil, pero qué bueno sería que nos decidiéramos a hacerlo juntos, es decir, teniendo en cuenta a los otros. Y en esto de reflexionar, de pensar, de activar la conciencia, les comparto que la oficina de prensa de la Curia Vaticana ya da cuenta de que existen comisiones de trabajo para proponer en este tiempo de confinamiento, no solo a los católicos del mundo, sino a la comunidad mundial, que esta pandemia no solamente nos ha interpelado, sino que también nos ha llamado la atención sobre que no se trata, como decía al principio, de mirar estrategias y políticas para reactivar la economía, sino a revisar los modelos de economía, a revisar también la cultura, a revisar los sistemas que hoy son mucho de herencia de siglos pasados, que era lo que les comencé a exponer al comienzo de esta catequesis. Sistemas a ultranza que hacen daño y que están cobrando víctimas también, incluso peores que la pandemia. Y cuando hablo de reflexionar, de utilizar la conciencia, también planteo una prioridad que me parece vital durante este tiempo de confinamiento, y es la educación, que de alguna manera se perdió en ese lugar que era tan favorable cuando había una autoridad legítima, leal, que nosotros veíamos en nuestros padres. Y entonces lo que proponen estas reuniones, estas comisiones de trabajo, es a revisar estos formatos de educación que están formando, valga la redundancia, a los futuros ciudadanos, a los futuros líderes, a quienes hoy hablan de la promoción de la vida, de la cultura, del bienestar, a la nueva sociedad humana.
Y lo digo porque pareciese que no existieran motivaciones diferentes a la de la prosperidad, el bienestar y los avances en la tecnología y comunicaciones, con los agravantes que yo ya expresaba sobre emancipar la opinión y volverla casi que una dictadura dentro de los medios de comunicación. Qué fabuloso sería en esta generación del emprendimiento sumar también la ética, la moral y los valores y principios que trascienden al individuo, no solo los que una ideología propone como solución, sino aquellos que van más allá de un criterio o de un concepto individual o colectivo. Y por eso, repito, voy a hacer 3 cuestionamientos para cerrar esta primera parte de esta catequesis que tiene que ver con la esperanza cristiana y con la nostalgia de Dios. Primer cuestionamiento. Lo que nos ha traído hasta aquí, hasta esta generación, es el deseo de conquistar libertades. Pero lo que hoy la Iglesia reflexiona es bajo qué presupuesto se propone gozar de lo que nosotros llamamos libertades. Y lo que la Iglesia comienza a reflexionar y a proponer hoy en sus ambientes de reflexión es que debe ser bajo una conciencia educada y no ideologizada. Es decir, que los principios y valores trasciendan a la simple, al simple presupuesto humano o colectivo. Por ejemplo, un sujeto que habla de estar emancipado porque puede hacer lo que desea, cuidado, si por ahí tiene poder, llámese político o económico, o tiene una influencia vasta en los medios por su fama o por su éxito. Y entendamos que la fama o el éxito como el poder son relativos. Pero me preocupa que esa conciencia ideologizada no esté formada en valores éticos y morales, repito, que trasciendan sus propias ideas o razones de valor. Porque una conciencia así puede hacer más daño que bien. Primer cuestionamiento que yo me hago frente a las libertades no solamente sociales, sino individuales. Y al no haber unos topes a las maneras como los seres humanos hoy utilizamos los medios de comunicación. Segundo cuestionamiento. Decía yo de la emancipación, de las libertades que consiguió el hombre, pero que ve una sistemática manera de reclutar a los seres humanos hoy a través de unas que yo llamo tendencias. Y yo me preguntaba, ¿realmente hubo emancipación o hay una forma también de reclutamiento de la opinión y del libre pensamiento? Y por eso digo que hay un reclutamiento muy sutil que yo llamo tendencias, que por un lado pueden ser llamados modas
Usted no necesita adherirse explícitamente, pero uno ve los comportamientos. La gente se recluta a esa moda, lo que está de moda. Y no quiero ser directo en algunas situaciones que veo. Y eso afecta no solamente a la sociedad, también a nuestro ámbito religioso. Otras tendencias son las ideologías, que por uno u otro lado distraen unas las primeras, polarizan las segundas o simplemente anestesian a la persona de su verdadero objetivo común y humano. Y también pervierten la dignidad del hombre, volviéndolo un instrumento de los fines o de unos u de otros que buscan su bienestar económico o ideológico, con un saldo de pérdidas lamentables, no solamente en vidas humanas, sino en seres humanos arruinados emocionalmente, y cuantiosos daños también a la comunidad y, por qué no decirlo, también al ambiente y a la naturaleza. Y el tercer cuestionamiento que me deja a mí esta reflexión que les he compartido es el tema de la fe, que como ya les citaba, es una convicción natural, no es una cuestión religiosa. Es acudir, como decía yo, a lo más valioso que tiene un ser humano, su conciencia. Y la conciencia es un tesoro inagotable en los seres humanos, de ciencia, de inteligencia, de sabiduría propia, que no se debe confundir ni con malicia indígena ni con sagacidad. Es, sin lugar a dudas, la voz de Dios, que hemos pretendido acallar y silenciar, porque entiende el hombre que la conciencia nos ha servido para entendernos que no fuimos llamados como un algoritmo más del universo a existir, sino a realizar, a perfeccionar con lo que se nace, que no está terminado, pero que tiene necesidad de terminarse, que se construye con esfuerzo en aras de un objetivo superior, el bien común. Óigase bien, el bien de todos, no solo el mío, no solo el de unos pocos, porque los demás cuentan. Quiero terminar este primer ciclo, esta primera parte de esta catequesis sobre la esperanza cristiana con estos cuestionamientos y quiero proponerles una manera de leerlos, de presentárselos, no solamente desde la revelación bíblica, sino desde la filosofía cristiana, que no es religión, es una interpretación antropológica, si se quiere, con un apoyo teológico, y es un diálogo muy interesante entre la razón y la fe. Es una dialéctica muy valiosa. Qué bueno es que hoy los cristianos nos atrevamos a pensar y a aportarle a la sociedad elementos de juicio, no de crítica, de juicio, para que hoy una sociedad que se llama libre, que se llama independiente, despierte de esa anestesia
fruto, primero, de un capitalismo salvaje, donde el individualismo hace que la persona con mayor poder adquisitivo, con mayor poder económico, imponga sus propias maneras particulares de vivir, que no son, en principio, un ejemplo a seguir por todos. Que el dinero le facilite vivir esa vida no quiere decir que deba ser un ejemplo dentro de la ética y dentro de los principios y valores, sea un ejemplo a seguir. Y por el otro lado, un revolucionarismo trasnochado, yo diría que acostipado porque está enfermo, que se aprovecha de la reducida oportunidad de educación que tienen muchas personas porque no pueden acceder a una educación alta donde se formula y donde se cuestiona lo que se enseña, sino que también son aprovechados por ciertos contextos sociales para inducir a las personas a un comportamiento no solamente revolucionario, sino agresivo frente a las instituciones y frente a las normas. Quiero dejar esos cuestionamientos como formato de reflexión y cerrar esta catequesis, esta primera parte que, repito, va a lo que estoy seguro no solamente a mí, sino a muchos religiosos y laicos nos preocupa, y es cómo nos hace falta Dios para ayudar a deliberar a aquellas situaciones que hoy nos afectan a todos como comunidad humana y como personas individuales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de En el los nombre siglos. del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.